autor en versículos Efesios 1, 4 y 5 habla de que nos escogió y predestinó, y en versículo 11 también. ¿Cómo entender este pasaje? Muy bien. Esto, en primer lugar, si tú lees bien, solo basta con leer bien los versículos. El versículo 4, el versículo 5, el versículo 11 no dice que Él escogió un grupo de incrédulos para que lleguen a ser salvos. En primer lugar, no dice eso. En segundo lugar, lo que tienes que ver es que Pablo está hablando en, acerca de dos grupos distintos. Y esto para verlo, y te lo pongo aquí en pantalla, solamente basta con mirar el verso 12 y el verso 13. ¿Ok? Efesios capítulo 1 y mira el verso 12 y el verso 13. Ahí se va a establecer una clara diferencia entre dos grupos de personas. ¿Ok? Aquí mira, verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Hasta aquí, o sea, si te das cuenta, el verso 11 que tú me acabas de decir, ¿no? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿no? Eso me acabas de leer. Pero si te das cuenta, el verso 11 no acaba. Al final del verso 11 hay una coma. Así que tienes que seguir leyendo, ¿no? A fin de que seamos para el avance de su gloria. Aquí dice, mira, nosotros. Este término de aquí es el término más, ¿cómo se llama? Tergiversado, más mal aplicado de toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la tendencia a que cada vez que leemos un nosotros, incluirnos en ese grupo. Esa es nuestra tendencia. Pero acá dice nosotros. Entonces, a nosotros y tú te incluyes en ese grupo. Como tu pregunta lo está diciendo, pastor, acá dice que tuvimos, que nos y te estás incluyendo. Te estás incluyendo. Y eso es lo malo. Que aquí Pablo cuando habla de un grupo de nosotros no se refiere a todos los creyentes, a toda la iglesia. Se refiere a un grupo en específico, un grupo en especial. Entonces, no incluye a nosotros. ¿De qué grupo está hablando? Vamos a verlo. Mira aquí. Aquí Pablo habla conjugando el verbo con la primera persona, plural de primera persona, ¿no? Tuvimos. Luego, habiendo sido, ¿sí? Habiendo sido, ¿sí? Luego dice, a fin de que seamos, ahí está, seamos también, ¿no? Plural de primera persona, o sea, Pablo se está incluyendo en este grupo. A fin de que seamos para el avance de su gloria. Ahora mira, nosotros, y ahí te va a dar la clave, porque ahí va a identificar a qué grupo se está refiriendo. Los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora, te voy a mostrar, por ejemplo, otra versión y para que no les quede ninguna duda, hay varias versiones que traducen así. Por ejemplo, la PDT. Vamos a ver a la PDT. Acá está, la voy a poner. Capítulo 1, verso 12. Acá está. Mira, ve. Dice, nosotros los judíos, como para que la tengas más clara. Y por eso es bueno usar estas versiones, porque en la Reina Valera 60 lamentablemente es una lengua, mejor dicho, un español que al día de hoy está ligeramente en desuso. O sea, es un español que lamentablemente si no tenemos costumbre de lectura, de estudio, difícilmente lo entendemos, ¿no? Entonces, por eso existen estas versiones que tienen más equivalencia dinámica para que nos puedan explicar un poquito más el texto. Entonces yo lo vi claro, con la Reina Valera 60 lo vi clarísimo, pero cuando yo le dije a otros, oye, este grupo es los judíos, bueno, me tomaron de loco muchos, ¿no? Y bueno, comencé a buscar múltiples versiones y encontré muchísimas versiones que interpretaban así. Por ejemplo, nosotros los judíos, ¿ve? Ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. ¿Ah? Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y te das cuenta que Pablo sí se incluye en este grupo porque Pablo es judío, pues. O sea, desde el verso 3 hasta el verso 12 Pablo habló de qué? De los judíos. Y claro que los judíos fueron elegidos. Claro que los judíos estuvieron dentro del plan anticipado de Dios, pero a través de ellos iba a venir el Mesías. Así que los judíos eran el grupo que esperaban en el Mesías. No dicen Jesús, sino en Cristo, porque ellos esperaban en su Cristo, en su Mesías. Lo único que no aceptaron es que Jesús sea ese Cristo.
pero sí esperaban en Cristo. ¿Esto aseguraba su salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces Pablo dice aquí, nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo, fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Ahora mira el verso 3. Y esto mismo sucede con ustedes, cambió la persona. Hasta aquí Pablo había hablado en plural de primera persona. Ahora Pablo va a hablar en plural de segunda persona. Por eso dice ustedes, lo que en la Reina Valera 60 diría vosotros. ¿Te das cuenta? Entonces por eso que es mejor en el estudio, ojo, en el estudio, escoger múltiples versiones y compararlas entre sí. Vamos a entender mucho mejor, ¿no? Y esto mismo sucede con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles, pues, los gentiles, ¿sí? Oyeron el mensaje de la verdad, no dice que fueron predestinados, ¿te das cuenta? O sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Qué interesante. Qué sencilla es la palabra, ¿no? Ahora te voy a mostrar otra versión, de repente creo que es la TLA. Vamos a ver cómo traduce la TLA. La que les acabo de mostrar es la PDT, ¿ya? P de dado, T. Voy a buscar ahora la TLA. Efesios capítulo 1 en la versión TLA, ¿ok? Mira, por medio de Cristo, Dios nos eligió, y otra vez, plural de primera persona, nos eligió. Plural de primera persona, ¿te das cuenta? Nos eligió. Y ya no me sale la opción. Ahí está. Ahora sí. Nos eligió. Luego, nos eligió desde un principio, mira, para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que él había prometido. Plural de primera persona, otra vez, recibiéramos, fuéramos. Hay que conjugar bien los verbos, ¿te das cuenta? ¿Eh? Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Está hablando del plan que Dios tuvo con el pueblo de Israel, los judíos. Ahora mira, verso 12. Dios quiso que los judíos, y ahí está, fuéramos otra vez, plural de primera persona, fuéramos. ¿Quiénes? Los judíos. Por eso Pablo se incluye porque él es judío, pues. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Estoy haciendo un resumen, hermanos, muy largo porque esto, perdón, muy corto porque esto ya largamente lo he explicado en otros videos. Sería bueno que lo busquen ya. Los primeros en poner nuestra... ¿Ves? Los judíos fueron los primeros en poner, dice ahí. Fuimos, ¿no? Los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Para que lo alabemos por su poder. Muy bien. Ahí está. Clarísimo. Ahora mira, verso 13. Ustedes cambió. Plural ahora de segunda persona. Ustedes, ¿cómo cambió? Oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, o sea, el Evangelio. Bueno, que es un mensaje verdadero, ¿sí? Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Ahí está. Ese es el mensaje de todo Efesios. Hermano, he realizado una exégesis a los 6 capítulos de Efesios y esto es el mensaje de todo Efesios. Pablo no quería enseñar para nada que Dios escoge a algunos para salvación y a otros no. Eso no es la enseñanza de Efesios. ¿Eh? Ay, perdón. Esto no es la enseñanza de Efesios. ¿Eh? Y eso es lo malo, que a veces hacemos de un solo versículo toda una doctrina. De un solo versículo. Acá dice, y todavía un calvinista osado, un calvinista, ¿cómo se dice? Arrogante, te dice, ¿no? Si no te gusta la palabra predestinado, pues aguántate porque está en la Biblia. O sea, de la palabra ha hecho su doctrina. Yo digo, no es que no me guste la palabra, predestinados, sino que entiendo esa palabra dentro de todo el contexto de los 6 capítulos de Efesios. Y aquí Pablo, en los primeros 12 versículos, está hablando de la elección del pueblo de Israel, para que ellos tengan esa esperanza en Cristo y Dios tenía un plan para con ellos, ¿sí? Pero a partir del verso 13 habla de los gentiles y les dice, ustedes, aunque no eran pueblo elegido, no habían sido predestinados, no eran ajenos a todo esto, pues solo con creer en el Evangelio han sido hechos cercanos. Y mira, para esto y para sentenciar a aquellos que están de repente dudando, vamos
al capítulo 2, Efesios capítulo 2, porque si quieres entender una parte tienes que leer toda la carta, así de simple. Aquellos que a veces vienen y me dicen, no, que acá Efesios 1.4, Efesios 1.6, yo le digo, ¿has hecho la exégesis ya a los 6 capítulos? No, pero ¿qué tiene que ver? Si yo veo el verso 6 es bastante claro, o el verso 5 bastante... No, ¿has estudiado los 6 capítulos de Efesios? Si no has hecho una exégesis de los 6 capítulos, pues muy difícil que puedas entender el verso 4, el verso 5 del capítulo 1, que no lo vas a entender en su contexto. Bueno, vamos a ver acá en el capítulo 2, verso 11 y 12, mira. Los judíos, otra vez, Pablo está hablando de dos grupos, ¿te das cuenta? Los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados o incircuncisos en la Reina Valera, ¿no? Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, la circuncisión. Muy bien. Pues se circuncidan en el cuerpo. Ahí está. Ustedes, otra vez, los gentiles, ustedes no son judíos. Simple. En la Reina Valera va a decir vosotros los gentiles, claramente. Ustedes no son judíos, mira, y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Ahí está, ¿no? No eran parte, esa es la idea. Tampoco formaban parte del pacto, ajá, ahí está, ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. ¿Eh? Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahí está. Ahora mira, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido, ¿sí? Ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Esto es el mensaje de Efesios. ¿Dónde está la predestinación? No, es un invento. La predestinación de algunos para salvación no es una doctrina bíblica, hermano, es una doctrina filosófica. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver acá en la Reina Valera 60, ¿ok? Volvemos a la Reina Valera 60. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 a partir del verso 11. Ahí está. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ahí están los vosotros, ¿eh? Vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Ah? Los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ahí está, porque los judíos sí tenían la esperanza en Cristo. Pero ellos no, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, mira otra vez, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, esto es el mensaje de Efesios. Porque había una gran discusión, ¿no? Entre judíos, gentiles, que no entendían de que todos por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, ¿no? Son un solo pueblo y debían guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A partir del capítulo 4 ya va más directo a la exhortación práctica sobre esta base doctrinal de que son un pueblo en Cristo. ¿Mm? Entonces, eso es el mensaje de Efesios. Efesios no enseña para nada que Dios ha escogido solo a algunos para que se salven. Tal cosa es una teología reformada y yo diría deformada. Es la teología deformada, ¿no? Y no, no tiene nada de bíblica, lamentablemente. Muy bien, creo que breve explicación para que el buen entendedor, bueno, simplemente entienda y ya está, ¿no? Ya con esa base estudia todo Efesios y ustedes mismos se darán cuenta, ¿no?